Este reel es para contarles cómo fue que llegué hasta el diagnóstico de trastorno bipolar. Va a tomar varios reels porque obviamente en uno solo no alcanza, pero bueno, acabamos entonces con la historia resumida. En el año 2016 fue el año en el que se puede decir que toqué fondo. Hubo una semana en particular en la cual empecé a tener bastante fuerte ideaciones suicidas y en este momento de pensar qué dejar listo, me acuerdo que cuando pensé en qué voy a hacer con mis mascotas, algo ahí en mi cabeza hizo clic y me hizo como pensar, che, pará, ¿qué estás pensando? Como que lo racionalicé por un momento. Me acuerdo que entonces, en ese momento, le conté a quien era mi pareja lo que me venía ocurriendo y él me dijo, ¿por qué no vas a un psiquiatra? A todo esto, paréntesis, yo ya venía yendo a una psicóloga hace unos años, pero como que no había notado mucho. Lo que yo no sabía en ese momento es que esto me venía pasando, había comenzado en realidad en el año 2011. Yo desde el 2011 que había empezado a tener episodios de depresión más leve y de lo que luego supe que era hipomanía, pero bueno, no nos adelantemos. La cuestión es que en ese momento fui por primera vez a un psiquiatra. Yo no quería ir porque tenía esta idea de que ir a un psiquiatra significaba terminar dopada. Por eso me costó bastante aceptar la idea de ir, pero fui. Este primer psiquiatra, esto obviamente lo supe después, me diagnosticó mal. No recuerdo del todo cuál había sido el diagnóstico que me dio, pero la cuestión es que al diagnosticarme mal también me medicó mal. Eso igual no lo supe hasta 5 meses después. ¿Por qué? Porque 5 meses después de empezar a tomar esa medicación que me había dado, me encontré teniendo episodios mucho más fuertes de depresión de por los que había ido en un principio, además de que mi estado de ánimo empezó a fluctuar como bastante rápido, llegando a pasar de un día para otro o incluso en el mismo día. A eso se le sumó que este psiquiatra era medio difícil de encontrar y me ocurrió un fin de semana en particular que me quedé sin la medicación, lo cual nunca me lo voy a olvidar porque básicamente tuve síndrome de abstinencia, porque hay medicaciones psiquiátricas que no se pueden dejar de golpe, solo que en ese momento nadie me lo había dicho. Y además me perdí uno de los días que más gente fue a una de las muestras más importantes que hice hasta ese momento. Por eso no me lo voy a olvidar nunca más. Me acuerdo que cuando lo volví a encontrar, para que me hiciera la receta, le conté esto que me había pasado, pero él me lo minimizó, como que era bueno hasta que uno se acostumbra a la medicación, no sé qué. Pero bueno, la seguí tomando. A todo esto en el medio tuve un día, me acuerdo, de que me agarrara bronca, de sentir, no, yo con esto puedo sola, dejar la medicación y de nuevo no aguanté ni 3 días que la tuve que volver a tomar porque no aguantaba más de la abstinencia. A todo esto, lo que ya mencioné antes, mi ánimo fluctuaba tanto, a veces incluso en el mismo día, que se me había hecho insostenible vivir. Llegué a un punto en el cual sentía que ya no me podía comprometer con absolutamente nada en mi vida porque hoy te decía sí y mañana no me iba a poder levantar de la cama. Entonces me empezó a afectar mucho. La cuestión fue que en un momento, de nuevo me estaba por pasar que no encontraba a este hombre y me empecé a desesperar, porque yo ya sabía lo que se me venía si me quedaba sin la medicación. Lo llamaba, le caía al consultorio y no había nadie, entonces me empecé a desesperar. Y me acuerdo que ese fue el momento en el que un día le dije a mi viejo, que como él ya había ido a un psiquiatra una vez, si me podía conseguir que ese psiquiatra me hiciera la receta de la medicación, porque ya sabía lo que se me venía encima si no la tenía. Y fue entonces cuando me consiguió para el día siguiente un entreturno con un psiquiatra. Y acá hago un paréntesis. Me quedó la anécdota de que ese mismo día más temprano yo tenía que darle clases a él, que fue mi primer alumno, que era un hombre mayor español, que estaba acá en mi ciudad por el trabajo de la esposa. Y resulta que como yo había confianza, porque le venía dando clases hace años, le conté lo que me venía pasando y que iba a ir a un psiquiatra, y él agarra y me dice, esto, con la tonada española que no me va a salir a imitar, esto que me contás me suena a trastorno bipolar. Y me acuerdo que yo me quedé como, ¿trastorno bipolar? Nada. Porque ¿qué pasó? Él tenía una compañera de trabajo que tenía trastorno bipolar allá en España y le resonaba mucho con eso. Volviendo. Fui a este turno con este psiquiatra y yo, re ilusa, esperaba que solamente me hiciera la receta, no que me atendiera, pero él me empezó a atender, me empezó a hacer un montón de preguntas y lo que a mí me pareció flasherísimo en ese momento es que yo le empezaba a responder y él me completaba lo que yo iba a responder. ¿Vieron cuando a alguien ustedes le dicen, sí, tal cual, eso que me estás diciendo es lo que me pasa? Bueno, así. Y bueno, la cuestión fue que este hombre me dijo que creía que lo que yo tenía era trastorno bipolar tipo 2. A lo cual en un principio fue choqueante porque la única imagen que yo tenía sobre el trastorno bipolar era un personaje secundario de la serie ER Emergencias que siempre te mostraban que era un desastre básicamente. Entonces como que bueno, teniendo esa idea en la cabeza sobre el trastorno bipolar y no era la mejor noticia, pero a su vez ahí fue cuando empecé a poderme informar más sobre el tema y darme cuenta que no era realmente como lo planteaba esa serie. A todo esto, antes de confirmar el diagnóstico, este psiquiatra me mandó con una psicóloga a hacerme un psicodiagnóstico, que en mi caso fueron 4 sesiones en las cuales me hizo preguntas, me hizo algunos test, entre otras cosas,
Pero bueno, ya al menos había un camino de algo, ya no me sentía tan perdida con lo que me estaba pasando. Y bueno, efectivamente cuando estuvo confirmado el diagnóstico de trastorno bipolar, a medida que yo iba aprendiendo sobre el tema, sentí un alivio muy grande de saber que lo que a mí me pasaba es un problema de salud real, que le pasa a muchas más personas. Y lo más importante es que tiene tratamiento y que se puede llegar a vivir una vida plena, este, a pesar de tener esto. En mi caso, llegar al tratamiento farmacológico correcto no fue tan complicado. Hay personas con las que tal vez sí cuesta más poder llegar a la combinación de fármacos, las dosis correctas. Y lo que sí me sirvió muchísimo tener el diagnóstico fue encontrarme que la medicación que me había dado el psiquiatra anterior justamente estaba contraindicada para el trastorno bipolar y por eso me produjo esos cambios de ánimo tan abruptos que tenía a veces en el mismo día. El trastorno bipolar usualmente no pasa así, los cambios no son en un mismo día o de un día para otro, pero esa medicación, justamente el efecto secundario era ese, a eso se le llama ciclado rápido. Y en fin, eventualmente fueron pasando más cosas, entendí lo que siempre digo de que yo no soy bipolar, sino que tengo trastorno bipolar, pude volver a retomar mi vida en la mayoría de los aspectos, haciendo algunos cambios tal vez en algunos hábitos, y la verdad es que hace mucho tiempo que estoy estable, teniendo, sí, cambios anímicos, pero usualmente los normales que tiene todo el mundo. El riesgo de la recaída siempre existe y no voy a negar que eso un poco de miedo me da, pero ya al menos ahora hay un camino mucho más marcado sobre cómo se puede manejar esto y el diagnóstico para mí es una de las herramientas más importantes que tuve. Así que bueno, esta fue resumidamente la historia de cómo me diagnosticaron. Si vos también llegaste hasta un diagnóstico, ya sea trastorno bipolar o alguna otra cosa y querés contarlo en los comentarios, estaría buenísimo para poder leer más experiencias.